Una frase que siempre suena en el mundo del periodismo es la de "la radio no va a morir, sino que se transformará". Y él, junto a otras personas, transformó una radio, marcando un antes y un después en la misma. Pero, precisamente vos, ¿quién sos? Yo soy Enrique Cruz. Para mí, la primera es como si fuese un hijo más, y mi segunda casa es el litoral. Como ya sabemos, vos sos uno de los grandes impulsores y uno de los pilares, digamos, en lo que respecta a la creación del programa La Primera, que sabemos que marcó un antes y un después en tu carrera. ¿Qué fue para vos lo más difícil de dar ese salto a una FM totalmente deportiva? Para nosotros fue un salto muy grande y estaba trabajando en el ET10. Digamos, en ese momento estábamos en una situación, si se quiere, hasta de confort, porque era una lucha entre el ET9 y el ET10. Había terciado Satel en aquel momento porque Ricardo Porta se había ido con su gente, con su grupo. Y un día con Fabián Massi le propusimos a Juan Leonardo Vega, que era el dueño de la 91.5, de Radio Sol, que era una radio musical, que además de eso era una radio musical muy instalada en Santa Fe, era la radio musical más escuchada de Santa Fe, de las FM. En ese momento era muy difícil pensar, primero, en una radio deportiva, y segundo, en una radio que sea FM y que no pase música. Entonces le presentamos un proyecto de hacer una radio deportiva con gente de Santa Fe, exclusivamente de Santa Fe. Cookie miró el proyecto y lo cajoneó. Esto fue principios del 97 aproximadamente. Bueno, fue pasando el tiempo, yo con él tenía una amistad, él llegó a ser presidente de Unión, y un día me dice: vení que quiero hablar con vos de un tema que dejamos pendiente hace meses. Y cuando llego a Silsa, saca del cajón el proyecto y me dice: ¿te acordás de esto? ¿Cómo no me acordaba, Cookie? Claro. Y dice: vamos a hacer la radio deportiva, pero la vamos a hacer como yo quiero, no como ustedes quieren. Y nos fuimos a Buenos Aires y fuimos a ver a la gente de La Red. En ese momento La Red era una radio estrictamente deportiva. Bueno, de 7 a 9 de la mañana había un programa, no me acuerdo quién lo conducía. De 9 a 12 estaba Macaya Márquez. De 12 a 3 de la tarde estaba Fernando Niembro. De 3 a 5 de la tarde estaba Gonzalo Bonadeo. De 5 a 7 de la tarde estaba Marcelo Araujo. De 7 a 9 de la tarde estaba Mariano Clos. Entonces, bueno, fuimos a hablar con la gente de La Red. Me acuerdo, había que pagar $2.500 por mes la bajada de la señal. Y cuando volvimos me dice: bueno, ahora vamos a hacer la radio deportiva, pero la vamos a hacer como yo quiero. Vamos a bajar la señal de La Red de Buenos Aires y ustedes hagan lo que quieran, pongan la programación que quieran, pero ustedes no traigan a nadie más. Y nosotros teníamos la idea de hacer un programa de 7 a 9 de la mañana, que la verdad para nosotros, imagínate, de 7 a 9 de la mañana en LT9 estaba Carlos Larriera y en LT10 estaba Willy Tepper. La gente de Santa Fe estaba muy acostumbrada a escuchar política a esa hora. Y nosotros arrancamos con mucho miedo, arrancamos el 16 de febrero del 98 haciendo un programa deportivo, un programa de fútbol, de 7 a 9 de la mañana. Por allá por el 20 de marzo más o menos, habrá pasado un mes, justo Colón había empezado a jugar la Copa Libertadores y dijimos un día: vamos a abrir los teléfonos a ver qué pasa, a ver si alguien nos escucha. Nosotros ya teníamos la presunción de que a la radio la escuchaban porque en la calle vos te dabas cuenta. Che, te escuché, ¿en dónde están? Que no me acuerdo, que en la 91.5, la FM, justo estaba haciendo zapping. Bueno, a todo así, ¿no? Nosotros teníamos 4 líneas rotativas, es decir, era una línea fija donde la gente llamaba y, digamos, atendía un contestador, pero ahí quedaba. Es decir, hasta que podíamos atender, estaba el operador que podíamos poner de a una llamada por orden, ¿no? Y empezamos 8:30 de la mañana de un día, me acuerdo que era un miércoles, y empezamos a atender y a poner gente al aire. Eran las 10 de la mañana, nosotros íbamos de 7 a 9, ese día nos extendimos. Eran las 10 de la mañana y seguía llamando gente. Y ahí nos dimos cuenta de que la cosa podía funcionar. ¿Qué sentías ese día que, digamos, por primera vez sonaron los teléfonos sin parar y te diste cuenta que caíste realmente en la cuenta de que era un proyecto que venía teniendo
ya cierto éxito, digamos. ¿Qué sentiste? Por empezar sentimos un poco de alivio porque nosotros nos habíamos jugado una patriada, porque todos nosotros dejamos nuestros trabajos. Darío Piñata estaba en el ET9, dejó el ET9, Chicho Aznar estaba en el ET9, dejó el ET9, yo estaba en el ET10, dejé el ET10, o sea, todos renunciamos a nuestro trabajo. Fue una apuesta, una apuesta. Esa apuesta la íbamos a hacer con Fabián Masi. Fabián resolvió quedarse en el ET10, no arregló la propuesta de la red de Cookie Vega puntualmente. Con el paso del tiempo, digamos, humildemente lo digo, yo tengo el pequeño gran orgullo de ser de los 3 originales de la primera el único que queda en pie, porque la primera era Cruz, Piñata y Capelletti, que estaba el temita musical, que es el mismo que tenemos ahora, lo que pasa es que antes estaba cantado y ahora como los otros 2 se fueron, quedó ahí. O sea, el único que quedó soy yo nomás. Justamente te iba a preguntar que a día de hoy, en 2025, después de 27 años de la Primera División, como bien decís vos, ¿vos te imaginaste en 1998, que fue cuando empezó, que iban a estar tantos años al aire? No. Yo ni me imaginé que íbamos a estar tantos años, ni me imaginé que el programa iba a pegar como pegó, porque la gente de Santa Fe estaba muy... En realidad es muy difícil encontrar un programa de fútbol, porque después fíjate vos que hubo otras radios que lo repitieron, o sea, que nos imitaron. Y era un salto, la verdad, que era un salto al vacío, porque era cambiarle totalmente la costumbre a la gente. O sea, la gente escuchaba política a esa hora. La gente prendía la radio para escuchar política o para escuchar que le dijeran qué pasaba con la basura que no la recogían, o qué pasaba con la lluvia, o qué pasaba con el paro de colectivo. Y cosas más cotidianas, digamos. Claro, nosotros parecíamos hablando de fútbol. Y bueno, y la verdad que, y te digo, le pusimos mucho tesón, mucho tesón, porque fíjate, bueno, en el caso mío, por ejemplo, yo la cantidad de veces que he ido al programa sin dormir, que me he bajado de un colectivo y me he ido a la radio sin dormir. Ahora, sin ir muy lejos, el último viaje cuando Unión jugó en Ecuador, hay 2 horas de diferencia. O sea que yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana, prácticamente no dormía un par de horas nada más, y a las 4 de la mañana me despertaba para poder hacer la tira, porque eran las 6 de la mañana de acá, así que a las 6:30 yo arrancaba, 4:30 de Ecuador. Por ejemplo, cuando fui a la anterior Copa América de Estados Unidos, en San Francisco, donde Argentina juega el primer partido, había 5 horas de diferencia. Entonces yo salía al aire a las 2 de la mañana. Y el tema era qué hacía si me acostaba a dormir después. Y entonces llegué a la conclusión que no, que tenía que acostarme a dormir bien temprano y cambiar todo mi... Yo me acostaba a dormir a las 7 de la tarde para poder dormir hasta la 1:30 de la mañana. Y a las 1:30 de la mañana me despertaba y salía al aire por la radio y después ya seguía laburando. Como así también tuve momentos muy buenos, como por ejemplo el Mundial de Qatar, 6 horas de diferencia. Nosotros arrancábamos la tira a las 7 de la mañana, que eran la 1 de la tarde de allá. Así que yo me levantaba, me iba a correr, me gusta hacer mucho de actividad física, después venía, desayunaba, me ponía a laburar para el diario y a la 1 de la tarde salía al aire para la radio. Ya para mí era el día, en la mitad del día ya para casi. Vender las entradas para el partido. Hay mucha gente que no tiene entradas, muchísima gente, muchísimos argentinos que no tienen entradas. Así que bueno, vamos a tratar a ver de consultar con algunos de los muchachos. Ahora que trajiste estos momentos a la conversación, en aquellos años en los que recién arrancabas con todo esto, ¿cuál fue para vos el momento entre me imagino tantos que debe haber, el momento bisagra que los hizo pensar que la radio había llegado, que el programa había llegado para quedarse? El 30 de abril de 1998, me acuerdo porque era el día de mi cumpleaños, juegan Colón y Olimpia de Paraguay en Asunción, el día de los penales de Burtoboy. Ese día nosotros transmitimos el partido con el Tano Piccinino y Darío Piñata. Relataba el Tano Piccinino y comentábamos Darío y yo después bajaba a vestuario. A mí me encanta hacer vestuario, me encanta hacer vestuario. ¿Te sentís bien ahí? A mí, o sea, me gusta, por supuesto que me gusta ser comentarista, ¿no? Todo, pero yo disfruto mucho cuando hago vestuario, me encanta hablar con los jugadores, con los técnicos, con los dirigentes, estar ahí en ese... Estar cerca de los protagonistas. Sí, me encanta. Lo hice toda mi vida, porque yo siempre viajé por el diario, entonces yo terminaba el partido y bajaba a vestuario siempre, y la verdad que ahí le encontré el gustito, me gustó. Así también un pila de veces dentro del vestuario,
me ligaba los rezongos de los jugadores, ¿no? Sí, y sí, habrá habido alguna secuencia medio complicada, me imagino. Mirá, yo me acuerdo, nosotros le poníamos calificación, hace mucho no lo hacemos, le poníamos calificación individual a los jugadores. Un jugador de Colón que se llamaba Héctor López, el Negro López, había jugado en San Lorenzo, en Gimnasia, en varios clubes y después viene a Colón. Muy buen jugador, pero era de esos jugadores laguneros. Entonces yo por ahí a veces le ponía un 4, ¿no? Entonces agarraba y yo entraba al vestuario, que en ese momento entrábamos al vestuario, yo entraba al vestuario y se escuchaba ya desde el fondo el Negro López. Cro, después del 4 viene el 5, aprende a contar, 5, 6, 7. Y yo me reía, porque la verdad. Y te decía, el 30 de abril del 98 juegan Colón contra Olimpia de Paraguay. Ponele que el partido empezó a las 9, nosotros debemos haber terminado la transmisión a la 1 de la mañana. 2:30, 1 de la mañana. Nos vamos al hotel. En el hotel nos esperaban para comer, bueno, celebramos ahí mi cumpleaños, estábamos todos los periodistas de Santa Fe, había algunos dirigentes de Colón también. Eran las 3 de la mañana, suena un teléfono y va uno y lo atiende y me dice, Enrique, es para vos. Yo pensaba que era una joda. Y voy atiendo y era el Chavo Capelletti. Y me dice, vamos al aire. Y le digo, pero Chavo, son las 3:30 de la mañana. No, vos no sabés lo que es. Dice, la gente de Colón que llama, no paran de llamar. Claro, era ya 1 de mayo. Enloquecido estaban. Sí, dice, lo está haciendo, al programa lo está haciendo la gente. Y bueno, y ese día nos dimos cuenta de que la cosa venía muy bien. O sea, ahí nos dimos cuenta de que realmente habíamos arrancado el 16 de febrero del 98, esto era 30 de abril o 1 de mayo del 98. O sea, habían pasado 2 meses y medio. Ahí nos dimos cuenta de que la cosa venía bien. Y después de tantos años al aire, justamente, y traigo esta pregunta porque, bueno, recordaste tantas cosas, y justamente son 27 años, no es para nada poco, digamos. ¿Cómo hiciste vos para mantener esa pasión que te caracteriza y esa cercanía con la gente, digamos? ¿Cómo hiciste para no desgastarte con el tiempo, por así decir? Todo lo que vos acabas de decir es cierto. Esta profesión produce un desgaste, sin dudas. Produce un desgaste personal. A mí me gusta mucho viajar, pero yo tengo 63 años, o sea, no soy un pibe. Yo siempre en la radio les digo, miren que yo no soy eterno, es mi frase de cabecera en la radio. Pero ese desgaste uno lo termina maquillando o lo termina llenando con la pasión. Si yo no fuese un apasionado de esta profesión, yo me hubiese dedicado a otra cosa, sin lugar a dudas. No tengo fin de semana. Bueno, viajo porque a mí me gusta viajar, pero yo cumpleaños de mis hijos los he pasado afuera, cumpleaños míos, yo la mayoría de los días del padre los he pasado fuera de mi casa. Me divorcié, yo no le puedo echar la culpa al periodismo de que me divorcié, pero viste, en algo ayuda también, ayuda entre comillas, ¿no? Y se produce también un desgaste con la gente, porque acá, viste, Santa Fe, nos vemos todos los días, no falta el que... Hubo un tiempo que la pasé mal, hubo varios tiempos en los que la pasé mal, tuve que hacer intervenir mi teléfono, amenazas, de los dos lados, tanto de Colón como de Unión. Una vez tuve que ir a la cancha con una custodia policial. Bueno, esas cosas que digamos, a uno por allí, no te digo que te dan que pensar, ¿viste? Pero vienen con esta vida, digamos. Y sí. Son los gajes del oficio, ¿viste? Si vos querés estar tranquilo, y bueno, qué sé yo, con todo el respeto que me merecen, que no se enojen conmigo, ¿viste? Te vas, te consigues un empleo público, ¿viste? Llegás, fichás a la hora que tenés que fichar, te vas y fichás a la hora que tenés que fichar, fin de semana libre, fin de semana largo libre, feriados libres. Nosotros acá no tenemos fin de semana, los feriados laburamos, ¿viste? Pero yo, si tuviese que volver a elegir, la elegiría a esta profesión. Qué bueno. Y bueno, ya para ir cerrando aquí, porque la verdad que has respondido perfectamente todas las preguntas, preguntarte qué significó y qué significa la primera para vos, qué representa en tu vida. Mirá, para mí la primera, ya te digo, viste, para mí si yo tengo que quedarme con 2 momentos trascendentes o con 2 hechos trascendentes de mi carrera deportiva, periodística mejor dicho, es el orgullo de haber trabajado en el litoral, de trabajar en el litoral, que es casi una herencia familiar, porque mi viejo trabajó 54 años en el litoral. Mi viejo empezó de pantalones cortos en el diario y terminó siendo jefe de publicidad, jefe comercial. Y en mi caso, yo toda una vida, desde los 16 años,
trabajando al principio, porque estaba en la secundaria en ese momento, cubriendo partidos de liga los fines de semana, y cuando cumplí 17 años y terminé la secundaria, yo rendí mi última materia de la secundaria el 23 de diciembre del 79 y el 27 estaba trabajando en el Litoral. Así que te imaginás que para mí el Litoral es mi segunda casa. Y la primera, qué sé yo, no sé, es como decirte, no sé, es un hijo más, ¿viste? O sea, es algo que no abandonaría jamás, que a mí me llenó de orgullo. A mí me han ofrecido ir a trabajar a otros lugares, y yo la única condición que ponía era, para sentarme a charlar, era hacer un programa deportivo a la mañana. Sin ir más lejos, el ET10, que también fue un lugar que me cobijó y un lugar que quiero mucho, a fines del año pasado me ofreció trabajar, volver al ET10, ser el comentarista de Fabián Massi. Y yo lo primero que les dije es, no hablemos de lo económico, después hablemos de lo económico. Vamos a hablar de lo periodístico. ¿Qué tienen ustedes para ofrecerme diariamente a la mañana? Que es lo que yo no quiero abandonar. Porque yo considero que es un nicho que me lo he ganado, de alguna manera, y dicho humildemente esto, ¿no? Entonces no lo quiero abandonar. Yo quiero que, digamos, que la gente se siga identificando con que si por allí le gusta lo que yo digo, y si no le gusta, que sea para putearme, pero tener ese espacio a la mañana para hablar de fútbol. Y bueno, con eso te estoy diciendo todo. O sea, yo, para mí, la primera es como si fuese un hijo más, y mi segunda casa es el Litoral. Bueno, Quique, esto fue todo. La verdad que muchas gracias por haber venido, por hacerte el tiempo para estar acá y responder nuestras preguntas. La verdad que se nota esa vocación que tenés para transmitir las cosas. Y bueno, me parece que fue más que un gusto tenerte acá, y te agradezco y espero que hayas estado cómodo.